Hola, hoy día quiero basar esta reflexión en el Salmo 108, versículo 13, que dice: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. El salmista estaba confiado que en Dios él podía hacer proezas. Hay periodos en nuestra vida en los que parece que todo va mal. Todo va mal. Parece que no hay esperanza, no hay salida. Es como si las cosas alrededor de ti se pusieran de acuerdo para intentar robar tu paz y robar tu alegría. Lo que estamos viviendo en estos días a nivel mundial, a muchas personas les está afectando fuertemente. Muchos hombres y mujeres sienten como que todo se confabula en contra de ellos. Y se sienten desanimados, se sienten desesperados, sienten que todo a su alrededor intenta robarles la paz, intenta robarles la alegría. Pero el salmista tenía algo muy claro, y él dice: en Dios haremos proezas. Él tenía la confianza puesta en Dios. En medio de todo lo turbulento que a David le tocaba vivir, él podía decir: en Dios haremos proezas. Y yo quisiera invitarte, amigo y amiga, en este día, a que en este día turbulento igual, en este día de pandemia, en este día de COVID-19, en este día de desespero, de angustia, tú puedas también echar mano al mismo Dios de David y decir, similar como David dijo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 108, 13. En Dios, querido amigo y querido hermano, vamos a hacer proezas. Él nos da la fuerza, Él nos da su paz, Él nos da la valentía en lo más profundo de nuestro corazón, y en medio de cualquier situación complicada o de derrota, en este día puedas proclamar las proezas de Dios. En Dios haremos proezas. El Dios que te hablo, el Dios de David, es el Dios todopoderoso, y Él es el único que abre puertas y caminos en esas situaciones en las que parece imposible. Quizás en este día y en estos días tú te has sentido en situaciones desesperantes, mirar las noticias, ver la TV, leer el diario y darte cuenta que toda esta pandemia, como que no sabemos cuándo va a llegar a su fin, todo parece incierto y tú dices: ¿qué pasa? Y entra el desaliento, el desespero. Puedas en este día, como David, en medio de la incertidumbre, puedas decir: tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios grande que abre puertas y caminos en esas situaciones en las que parece imposible. Nuestro Dios, el Dios de David, el que tiene control del universo, el que ha permitido esta pandemia, Él es el único que puede darte la fuerza. Él es el único que puede darte la paz. Él es el único que puede darte el valor. Él es quien pisa y hace que tus enemigos salgan huyendo. Amigo, amiga, el COVID-19 hoy día es como un enemigo, pero confía en Dios. En medio del desconcierto, en medio de todo lo que estamos viviendo, confía en el Señor. Él es todopoderoso, Él tiene todo poder, toda autoridad, y Él abre puertas y caminos en esas situaciones en las que parece imposible. Termino. Si tu situación no es perfecta, tu Señor
Sí lo es. Él tiene cuidado de ti. En el momento que estamos viviendo, confía en el Señor. Creo, mi estimado, que hoy es el momento de perseverar con fuerza y confianza. Recibe en este día la gracia de Dios para ver las cosas con sus ojos, para experimentar su poder y recibir un milagro en tu vida. Amigo mío, amiga, tu situación, la situación que estamos viviendo no es perfecta, pero nuestro Dios sí es perfecto. Confía en Él. Él es poderoso. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Que sea un día de victoria, de triunfo, un día de bendición para tu vida. Dios te bendiga.